Son las 8 de la mañana, 21 minutos. Estamos en comunicación con el secretario nacional de Deportes, Fernando Cáceres. Buen día, Cáceres. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días, ¿qué tal? Un gusto. Muy bien. ¿Cómo vio la inauguración de los Juegos Olímpicos? Estuvo unos cuantos días allí, ¿no? Acompañando la delegación uruguaya. ¿Qué balance ha hecho? Bueno, los Juegos Olímpicos, los primeros en Sudamérica en 120 años de existencia de los Juegos Olímpicos, han sido juegos muy especiales, que han tenido algunas dificultades organizativas propias de la cultura y las condiciones sudamericanas, pero que están desarrollándose en un clima de alegría, de celebración, únicos. Yo creo que la ceremonia de inauguración, que fue una ceremonia sencilla, no dejó de tener una profundidad conceptual y de compromiso, y a su vez de transmitir también una sucesión de emociones que se ha destacado en lo que son las ceremonias de inauguración que uno conoce y que se han desarrollado en otros países. Así que fue un punto alto de inicio de los Juegos, que viene transcurriendo ahora con un altísimo nivel de participación, tanto de ciudadanos brasileños como de visitantes extranjeros, y en un clima de fiesta propio de la cultura brasileña. ¿Qué expectativas debemos tener los uruguayos sobre el desempeño de los atletas en una competencia tan exigente? Bueno, expectativas siempre dentro del marco de lo posible. Los Juegos Olímpicos son el cierre de un proceso de trabajo que se enmarca en lo que se denomina el ciclo olímpico, y que empieza con los Juegos Odesur, que es la versión de los Juegos Olímpicos en el continente sudamericano, que continúa con los Panamericanos y que finaliza con una selección ya más reducida de atletas en los Juegos Olímpicos. Hay que destacar que este ciclo olímpico ha sido particularmente importante para el Uruguay en la cantidad y en la calidad de los atletas que han participado. Histórica la participación de uruguayos en un juego panamericano como el de Toronto, y también histórica la participación de esta delegación de 17 deportistas, 14 de los cuales clasificaron por mérito propio, alcanzando las marcas necesarias, y únicamente 3 atletas que concurrieron por invitación. Y por su parte, los atletas llegan con un muy buen nivel de preparación y con performances individuales muy altas. Así que lo que estamos es asistiendo al final de un proceso con cumplimiento de objetivos y metas, y la actuación hasta el momento está dentro de lo esperable, en un rango de actuación deportiva más que suficiente, y en algunos casos superando incluso lo que se presumía. Así que estamos muy satisfechos. Es una muy buena delegación, y es esperable que finalice con un muy buen rendimiento deportivo. Fernando, estamos asistiendo al fin de este proceso que tú señalabas, pero estos resultados son fruto de una generación excepcional de atletas. ¿Se puede proyectar en el futuro para obtener mejores resultados aún? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, los resultados deportivos, lo primero que hay que decir es que el deporte en toda su profundidad es una construcción cultural necesariamente colectiva, ¿no? Y en la que participan varios agentes. Por lo tanto, el resultado final es un resultado que obedece a múltiples factores que entran en juego en la preparación y desarrollo de los deportistas, y que finalizan con el resultado deportivo, en este caso de un Juego Olímpico. En ese sentido, son muchos los actores, y son públicos y privados. Y lo que ha ocurrido, estamos preparando un informe, un balance final que haremos público una vez terminados los Juegos Olímpicos, que da cuenta de una tendencia progresivamente buena del desarrollo deportivo nacional, y que obedece, contrariamente a lo que presume la gente, que en estas instancias lo que reclama es una asistencia económica, que es muy importante, pero que es necesaria, pero no es suficiente. Ahora, Cáceres, también damos el hándicap, el changüí,
de que nuestros atletas, por ejemplo, se preparan en una sola pista de atletismo con nivel profesional, que la pobre está sobreexigida al máximo, ¿no? Sí, es cierto, pero permítame que termino el razonamiento. La preparación de los atletas, como les decía, es una preparación que lleva mucho tiempo y que no obedece en su resultado final únicamente a la circunstancia económica. Acá se requieren, como queda demostrado en algunas federaciones, incluso no solamente en deportes olímpicos, sino por fuera, podríamos mencionar al rugby o al fútbol, que es también una referencia en este sentido, obedece a procesos estables, a calidad de instalaciones, a cuerpos técnicos estables y permanentes, a instituciones fuertes. En ese sentido, la exigencia de planes para la asistencia económica por parte del gobierno y de la Fundación Deporte Uruguay ha sido importante, y por lo tanto yo creo que estamos ante un cambio de carácter cultural, donde desde un desarrollo privado del deporte con asistencia incondicional del Estado y escasa, vamos migrando hacia un modelo de acuerdos estratégicos entre las federaciones y el gobierno para el cumplimiento de planes y el alcance de objetivos y metas, y este proceso, en base a planificaciones de mediano y largo plazo, empieza a emitir señales de éxito que creemos nosotros que con el paso del tiempo va a ir dando mejores resultados. Y para no eludir su comentario, diría que sí tenemos dificultades en lo que son las instalaciones deportivas de nuestro país, por eso hemos anunciado la construcción de algunas instalaciones deportivas, tanto en la ciudad capital como en el interior del país, pero también hay que tomar en cuenta que en muchos casos, al tratarse en esta delegación particularmente de deportistas individuales, hemos promovido junto con las federaciones, con el Comité Olímpico, la salida de nuestros atletas a competir en el exterior, donde se cuenta con mejores condiciones y mejores niveles de competencia. Es el caso de Emiliano Laza, ¿no? Bueno, el caso de Emiliano Laza es un caso especial porque él hace ya unos años que está instalado en San Pablo. Fue una iniciativa que tomó el entonces presidente de la Confederación Atlética del Uruguay y que la Secretaría de Deportes, por entonces Dirección Nacional de Deporte, ayudó a que pudiera concretarse, y él está entrenando en San Pablo, quizás con uno de los mejores técnicos del mundo en salto largo, en instalaciones muy adecuadas y con niveles de exigencia y de competencia importantes. Por eso decía que a veces el impacto emocional que genera un juego olímpico nos lleva a visiones reduccionistas que hacen pensar que solo es un problema económico o que se arregla con la construcción de un centro de alto rendimiento. Y esas son visiones, como digo, reduccionistas, que simplifican el problema. El desarrollo deportivo es muy complejo, intervienen múltiples variantes, es producto del trabajo de multiplicidad de agentes públicos y privados, y no obedece solamente a factores económicos o a servicios como puede brindar un centro de alto rendimiento, que hemos declarado públicamente en esta etapa no se justifica en nuestro país por múltiples motivos. Cáceres, nos vamos a otro tipo de deportes, al fútbol, que estuvo o está todavía trancado por motivos que tienen que ver con la seguridad. ¿Cómo ve el acuerdo que finalmente se logró entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior, la Asociación Uruguaya de Fútbol por el tema de las cámaras, la seguridad? Como que comienza a moverse la cosa, ¿no? Sí, estando en Río de Janeiro, igualmente coordinamos diariamente con el Ministerio del Interior lo que han sido las negociaciones que finalizaron el día de ayer con la firma de este documento, que consagra por escrito públicamente, con participación de escribano público, un calendario con fechas concretas de cumplimiento, por el cual la Asociación Uruguaya de Fútbol definitivamente asume el cumplimiento de los compromisos que no había cumplido con anterioridad y que empujaron a esta nueva etapa, ¿no? Que comienza con una conferencia de prensa que brinda el gobierno a través del Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional del Deporte, poniendo fin a un proceso caracterizado por incumplimientos que finalizan el día de ayer y que a nosotros nos llena de alegría porque en particular a la Secretaría Nacional de Deporte lo que más le interesa es que la actividad deportiva sea permanente y se desarrolle en las mejores condiciones de seguridad. Así que todo hace pensar que en esta segunda mitad del año vamos a tener la actividad del fútbol
normalmente con flexibilización de parte del Ministerio del Interior de su postura inicial, brindando servicios a los partidos que vulgarmente conocemos como partidos de alto riesgo, con presencia policial hasta tanto se instale definitivamente el sistema de videovigilancia con identificación facial. Estuvo complicado por momentos y usted quedó en el medio del fuego cruzado entre la Asociación Uruguaya y el Ministerio del Interior, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, son esas circunstancias que son inevitables y son partidos que hay que jugar. Así que lo jugamos con mucho compromiso y tratando de ser mediadores, siendo objetivos en la necesidad de que la actividad deportiva se pueda desarrollar, pero siendo firmes también en la exigencia de compromisos que cuando se asumen hay que cumplirlos. Y en ese sentido nos hemos propuesto ser muy firmes en todo lo que tiene que ver con los compromisos institucionales, el buen funcionamiento de las entidades deportivas, la credibilidad de las mismas, que tiene que ver con la asunción de compromiso y el cumplimiento de los mismos. Por eso quizá pasamos por algún momento de tensión muy fuerte, algún dolor de cabeza, pero los hechos van indicando que fue necesario culminar una etapa en la cual no se venía cumpliendo con lo previsto, y creo yo que se abre ahora una perspectiva nueva, ya con calendarios, con fechas y con compromisos asumidos públicamente, cuyo incumplimiento parece ya no tener margen. Cáceres, para finalizar y ligado a lo primero que hablamos, estábamos mirando hoy en las informaciones el diálogo social y era la mirada del Uruguay al 2030. ¿El Uruguay tiene una mirada hacia el 2030 o un poco más adelante en la formación del deporte más global? Sí, absolutamente, empezando por un plan de infraestructura deportiva que está concebido a 30 años y cuya primera etapa estamos desarrollando en este momento, y también en lo que tiene que ver con el desarrollo deportivo y el fortalecimiento institucional. Tenemos planes de mediano y de largo plazo que tienen una primera etapa de desarrollo hasta el año 2030 y que continúan para que el país pueda retomar un camino que fue un camino pionero en la región, yo diría que en el mundo. Quizá la mayoría de la población no conoce, pero en el año 1925 el barón Pierre de Coubertin, que es mentor de los Juegos Olímpicos modernos y que presidía por entonces, fue el último año en que presidió el Comité Olímpico Internacional, otorgó al Uruguay el diploma olímpico, la Copa Olímpica, que eran el máximo reconocimiento a un país por su compromiso y desarrollo de la educación física y el deporte, alentados por lo que fue una extraordinaria actuación de la representación celeste en los Juegos de París de 1924, pero tomando en cuenta lo que fue la creación de la Comisión Nacional de Educación Física en la segunda presidencia de don José Valle Ordóñez en el año 1911 y el posterior desarrollo deportivo que tuvo en las plazas de deporte, por un lado, en lo que tiene que ver con el deporte público y de carácter social y recreativo, y por otro lado, la creación de clubes y sobre todo de federaciones a nivel privado, el impulso muy fuerte para un desarrollo deportivo que en la primera mitad del siglo pasado fue una referencia internacional, como lo indica justamente este diploma y Copa Olímpica entregados por el barón de Coubertin, y como lo indican, entre otros, los éxitos deportivos a nivel olímpico y sobre todo en el fútbol, que fue la expresión más importante, habiendo ganado todos los torneos internacionales, mundiales y olímpicos en los cuales participó la selección uruguaya. Y ese camino que se detuvo, que tuvo un proceso de estancamiento, bueno, es intención nuestra retomarlo. Retomar ese camino, y hacerlo con... ¿Cómo, perdón? Yo tengo el recuerdo, no soy tan viejo como parezco, pero en la década del 70 yo aprendí a nadar y en todos los estilos, en las piscinas de Turubil, que estaba bajo, digamos, la gestión de la Comisión Nacional de Educación Física. Y si no recuerdo mal, mi profesor, uno de los profesores, fue Ricardo de León. Así que si habrá hecho el Uruguay antes cosas buenas en ese sentido, ¿no? Sí, absolutamente. Es objetivo, es absolutamente objetivo, y el afán nuestro es tratar de que a partir de
de estos años haya un compromiso de carácter nacional, la construcción de una política compartida entre los actores públicos y privados involucrados en el fenómeno deportivo nacional para retomar ese rumbo y que por supuesto es un camino largo, ¿no? Por eso estamos pensando en que en 25 o 30 años probablemente Uruguay pueda estar a la altura de un buen de una buena expresión deportiva. Tenemos hoy la información necesaria que no poseíamos sobre el estado general del deporte, tanto a nivel de las instituciones y de los servicios como de la infraestructura. Y solo por mencionar la infraestructura, ya que usted puso como ejemplo la pista oficial de atletismo, decir que la el parque de instalaciones deportivas del Uruguay es un parque de instalaciones insuficiente, claro, obsoleto en muchos casos y mal distribuido. Algunas de sus construcciones deportivas tienen decenas y decenas de años, fueron concebidas para otra realidad social y deportiva y requiere de una revisión para elaborar un plan de inversión que dé cuenta de estos tres problemas. Y por otro lado tenemos también la constatación de que hay una cantidad importante de instalaciones deportivas que están ociosas, subutilizadas, en algunos casos abandonadas, tanto a nivel público como privado, y que hay que abrirlas al uso tanto de las federaciones deportivas como de la comunidad. Solo para poner algunos ejemplos, y muy brevemente, el Ejército Nacional cuenta con destacamentos en todo el país que poseen instalaciones deportivas, en algunos casos de muy buena calidad, que están por supuesto cuidadas y con muy buenos niveles de mantenimiento, y que estamos abriendo para la comunidad en esta primera etapa para el desarrollo de escuelas de iniciación deportiva en algunas disciplinas. Y por otro lado, las instalaciones que posee el sistema educativo, que están abiertas y funcionan durante el año lectivo y en horario escolar, pero que cuando más se necesitan por parte de las comunidades permanecen cerradas, las noches, los fines de semana, los días feriados, y ahí tenemos un muy buen nivel de acuerdo con las autoridades de los diferentes consejos de primaria, de UTU y de secundaria, y ya se están abriendo estas instalaciones para que puedan ser utilizadas por la comunidad. Por otro lado, muy buen nivel de coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que es el gran inversor en infraestructura deportiva de este país desde siempre, y a nivel privado señalar como uno de las primeras concreciones en esta dirección la reapertura de las instalaciones de la UGAB, de la Unión General Armenia, allí en Agraciada y Suárez, detrás del colegio, que instalaciones que poseen 2 gimnasios y piscinas, gimnasios que serán destinados, uno para la práctica en espacio cerrado del voleibol de playa y el otro para el gimnasio más grande para la práctica y preparación y desarrollo de los planes de las diferentes selecciones de básquet. Buenas noticias para el deporte, entonces, hacia el futuro. Bueno, sí, buenas, esperemos que se vayan concretando. Claro que Yo creo que estos Juegos Olímpicos son un punto interesante de confirmación de que hay algunas señales que indican que vamos por buen camino. Fernando Cáceres, secretario nacional de Deportes, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, chao.